Muy buenas noches, hermanos de la Iglesia Bíblica Maranga y amigos que gentilmente se han conectado y que nos siguen. Gracias por su consideración y aún nos comparten. Apreciamos mucho desde ya su colaboración en ese sentido y su interés de estar aquí con nosotros para compartir la palabra de Dios. Estamos listos ya para abrir, iniciando esta semana, en el libro de Hechos, siguiendo nuestra serie Contagiando a Cristo, ¿no? Valiéndonos siempre de este énfasis por el más sensible. Estamos en el capítulo 26, recuerde este largo evento de la defensa de Pablo, que ahora podemos ver que ha tenido varias instancias, varios lugares, pero sobre todo que sirve para comprobar lo que el mismo Señor Jesús, desde el momento de lo que nosotros llamamos la conversión, en el encuentro que tuvo Jesús con Pablo, ¿no? Como vamos a repasar, él le había advertido que él sería testigo ante reyes, y ahí está, ante el rey Agripa, lo hemos dejado. Y hemos visto, si usted nos ha seguido en nuestro último estudio, ha mostrado tal transparencia, tal vulnerabilidad de lo que había sido su vida como religioso, pero no como aquel que tenía una relación con Cristo. Y hoy vamos a ver que él vuelve a reiterar este suceso específicamente de la conversión del momento. Ahí estamos en Hechos 26, versículos 12 al 18. Y vamos a hacernos esta pregunta que ya la hemos visto, porque recuerde, Pablo, él va a citar hasta por 3 veces lo de su conversión, y esta es una de ellas, sino que en cada caso siempre hay alguna cosa, algún aspecto que resalta. La pregunta que nos haremos en esta noche es: ¿qué aspectos compromete la conversión? Hablando de compromisos, ¿qué aspectos compromete la conversión? ¿Qué quiere decir? ¿Es solo una palabra nada más? ¿O es de verdad un cambio? Lo vamos a ver en esta noche. Y hemos titulado, usando una frase de Pablo, una de las preguntas tan significativas, esta pregunta que hizo de ¿quién eres, Señor? Es lo que vamos a ver en esta noche. Le animo entonces a que abra ya su Biblia ahí en Hechos 26. Estaremos viendo el párrafo del 12 al 18. Antes, acompáñeme unos instantes de oración. Señor, gracias te damos por esta semana que podemos iniciar, por guardarnos hasta aquí, en medio aún de circunstancias a veces difíciles, desagradables, y estamos pensando en nuestro querido auditorio que pudieran estar, Señor, atravesando alguna situación especial, que sea una oportunidad de que te vean obrar a ti en sus vidas. Bendice ahora este tiempo que vamos a estar con tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué aspectos compromete la conversión? Y vamos a ver en esta noche 3 grandes aspectos que compromete la conversión. Estamos hablando de la conversión a Cristo, por supuesto. Y aquí vemos versículo 12, dice el versículo 12, ocupado en esto, dice Pablo, iba yo a Damasco, recuerdan el camino, una ciudad, con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Y permítame reiterar lo que hemos mencionado en nuestro último estudio, que toda religión humana no es lo que hace el hombre por llegar a Dios, incluyendo al cristianismo. Lo puse así, cualquiera, incluyendo al cristianismo. En cambio, la revelación divina es lo que hizo Dios por llegar al hombre, y eso se llama Cristo. Esa es su revelación categórica. Así que aquí vemos cómo Pablo estaba legalmente entregado a su religión, con poderes y en comisión, ¿no? Estaba entregado a su religión humana, y al mismo tiempo, lamentablemente, equivocado en cuanto a la revelación divina. ¿Se puede dar esta paradoja, esta contradicción? Sí, más de las veces. Y una vez más quisiera animarle, ya que tenemos esta ventaja de no vernos de cierta discrecionalidad o privacidad, que piensen esto muy seriamente. Así que nótese cómo Pablo aquí tenía una religiosidad que venía de los principales sacerdotes, pero no tenía una relación con el mismo Señor. 2 cosas distintas, excluyentes, lamentablemente. Veamos entonces el primer aspecto que compromete la conversión. Veamos la esencia del Evangelio. Al hablar de conversión, lo hemos dicho, la conversión a Cristo. ¿Cuál es el medio? El mensaje del Evangelio. Veamos la esencia del Evangelio, versículos 13 y 14. En otras palabras, el conocer a Cristo. Y ahí vemos que este fue un hecho indudablemente histórico, ¿no es cierto?, cuya validación cronológica, por ejemplo, aquí nos dice el versículo 13, cuando a mediodía. Está relatando el propósito del cual Pablo perseguía. No es que Pablo fue a buscar a Cristo, no, él estaba ajeno a esto. Es Cristo quien lo encuentra. Ninguna persona que está perdida puede buscar. El perdido, la persona perdida es buscada. Y aquí vemos, repito, el aspecto de su historicidad, el aspecto cronológico, a mediodía.
La validación geográfica nos dice allí, yendo por el camino a Damasco. Mire esos detalles que nos brinda. La validación pública, y ahí él relata que estaba los que iban conmigo. Estos hechos no hacen sino probar la historicidad de este evento, algo que ha quedado registrado en la historia. No fue algo que supuso, que imaginó, no. Fue algo histórico. Y veamos que aquí están los dos aspectos esenciales del Evangelio, los dos aspectos de la revelación de Cristo. Primero, Cristo es una revelación gloriosamente visible. Dice el mismo versículo 13, cuando a mediodía, está refiriendo ante Agripa el relato de la conversión, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, note, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y este encuentro entonces que tuvo Pablo es una ilustración de lo que toda persona debe percibir, que es la gloria de su gracia, como dice el Evangelio de Juan capítulo 1, versículos 14, 16 y 17. Debe percibir la gloria de su gracia. Él es lleno de gracia. Y una vez más, ¿qué es la gracia? Ese favor, el conceder lo positivo que no merecemos. No es una recompensa. Es un regalo, por si acaso. Y tenemos que percibir, y eso bajo esta figura es una ilustración, la luz del cielo, era la luz de la gloria del Señor, ¿no es cierto? Literalmente. Y esta ahora la encontramos revelada a través de la luz de su palabra, que prevalece sobre las tinieblas del pecado. En cualquier lugar o momento cuando se abre la palabra, esta cual luz, Salmo 119, lámpara, ¿no es cierto? Luz, esta va a prevalecer, va a disipar, va a diluir todas las tinieblas del pecado. Entonces, esta luz de su palabra prevalece sobre las tinieblas del pecado. Esa es la ventaja. Nos recuerda lo que compromete el Evangelio. El Evangelio compromete justamente el entendimiento de la Escritura en cuanto al Evangelio. Segundo, esta revelación, la revelación de Cristo, es una revelación entendiblemente audible. Estamos repasando la experiencia de Pablo como tremenda ilustración. Como ya lo indicamos, esta experiencia de Pablo es una ilustración inspirada. Ahora Pablo, note, versículo 14, está en un estado para escuchar y entender. ¿Cuál era ese estado? Versículo 14. Y habiendo caído, note, del caballo, todos nosotros en tierra. Oí una voz que me hablaba y me decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Ahora está en el lugar adecuado para escuchar. ¿Anotado? Qué ilustrativo. Repite, es una ilustración. Ya no está con todo el poder, las ínfulas, persiguiendo como él ha indicado y ha reconocido. Ahora está caído, humillado. Y a veces Dios va a tener que usar esas circunstancias de humillarnos para que podamos prestarle atención, para que no haya más que nos distraiga, para que estemos en la actitud y en el acto correcto. Ahora, entonces, además del aspecto visible e inconfundible, la revelación de Cristo también apela al aspecto audible y entendible. No es una cuestión mística, subjetiva, no. Pablo mismo va a decir que la fe viene por el oír, no dice que viene por el sentir, y el sentir no tiene nada de malo, por favor, pero no empieza ahí. Hoy que vivimos en una generación postmodernista donde lo que importa es lo que se siente, y a veces a costa de lo racional, de lo consciente, cuán importante es que entendamos, no solamente que escuchemos, sino entendamos. Pablo entonces ahora aquí está también escuchando algo. Qué interesante que escucha la voz del Señor en su propio idioma, inconfundible, incuestionable. Así que qué ventaja que hoy tenemos las propias palabras del Señor en nuestro propio idioma. Qué ventaja. Entonces Cristo aquí conoce la identidad personal de él, le llama Saulo, 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 y cuestiona su intención espiritual. ¿Por qué me persigues? Tremenda pregunta. Y además, el mismo Cristo ratifica su incongruencia real. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Literalmente, qué terrible es patear contra una punta, contra un clavo. Imagínense, nada más terrible. Y eso era lo que hacía Pablo. Le recuerdo, si usted estuvo una vez más en nuestro último estudio, él era un rabino, él tenía una religión, pero el problema no era lo que tenía, el problema era lo que no tenía. El problema no era lo que conocía, el problema era a quién desconocía, a Cristo. Así que, qué duro es eso, es cual dar patadas contra un aguijón, una punta, un clavo, una espada. Imagínense, qué cosa más dura. Así que una vez más en esta noche, hermanos, quién sabe, pudiera ser el caso, amigo. Si usted tiene una religión, mi enfoque, mi preocupación no es por la religión, mi enfoque es por su relación
con Cristo. ¿Tiene usted una relación certera? Si no, está haciendo una cosa muy dura y dolorosa y finalmente decepcionante. Así que aquí vemos la esencia del Evangelio, el conocer a Cristo. El Evangelio no es meramente un qué, lo podemos decir brevemente, pero tiene que ver con una persona. Así que por eso nuestra meta es contagiar a Cristo. Antes que contagiar del cristianismo o hablar de otros cristianos, no, contagiar a Cristo. Veamos el segundo aspecto que compromete la conversión. Hemos visto que la esencia del Evangelio. Veamos la experiencia del evangelizado. Y aquí vamos a ver, Pablo sigue relatando su experiencia. ¿Y cuál es la experiencia entonces del evangelizado? Y aquí vamos a hablar de lo que implica el convertirse a Cristo. Y allí Pablo reafirma su descubrimiento espiritual. Versículo 15, yo entonces, dice Pablo, dije, ¿quién eres, Señor? Este experto, rabino, conocedor, como fariseo de fariseos. Ahora se da cuenta de su ignorancia personal. ¿Quién eres, Señor? Una pregunta de descubrimiento espiritual. Y aquí Cristo mismo le confirma que las cosas, las patadas que daba, que estaba dando, no eran contra los seguidores de Cristo, que los estaba persiguiendo, pero no eran al fin contra él, que ellos representaban el cuerpo, los creyentes, sino contra el mismo Señor, contra la cabeza. Le dice, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y Jesús, versículo 15, yo entonces dije, pregunta a Pablo, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero perdón, ¿no ha dicho Pablo que perseguía y buscaba en las sinagogas a los seguidores? Pero aquí dice Jesús, no es a ellos, es a mí a quien tú persigues. Tremendo rol que tenemos los redimidos, el de representar a nuestro Redentor. Así que cualquiera que se mete, se opone, persigue, póngale usted el verbo que quiere, que ataca a un seguidor de Cristo, a un discípulo de Cristo, está siguiendo a Cristo. Cualquiera que ataque a un siervo del Señor no está sino metiéndose contra el mismo Señor de los siervos. Así que el compartir a Cristo, ¿no es cierto? Vemos cómo aquí lo que implica, lo que compromete. Hemos visto la esencia del Evangelio. Hemos visto ahora la experiencia del evangelizado. Veamos, en último lugar, la exigencia de la evangelización. Vamos a hablar del compartir a Cristo, ¿no? Lo que estamos hablando. Podríamos haber puesto contagiar a Cristo. Y aquí vemos que la consecuencia categórica de la conversión a Cristo es el compromiso con Cristo. Repito, hay muchas consecuencias, gracias al Señor, todas positivas, pero la consecuencia categórica de la conversión a Cristo es el compromiso con Cristo. Y estoy pensando, ¿por qué he repetido esto? Porque estoy pensando en aquella engañosa, errada dualidad que a veces en medios cristianos se da. Que una cosa puede ser que sea Cristo el Salvador y otra es que sea tu Señor. Entiendo la buena intención y lo que quiero decir es que esta dualidad es más engañosa que nada. ¿Y cómo podemos decirle, llamarle Señor y no hacer lo que Él dice? Entonces, por ello, qué importante es este compromiso. El compartir, esa va a ser la verdadera revelación. Entonces, la revelación de la consecuencia. Entonces, veamos aquí que hay dos grandes aspectos de este compartir a Cristo, de la exigencia de la evangelización. Ahora mire de Pablo, de haber sido encontrado, de él haberse convertido, ahora él cambia en el rol casi al otro extremo. Y aquí vamos a ver en primer lugar las funciones de la evangelización. ¿Qué funciones, qué roles podemos tener o debemos tener al evangelizar? Cristo mismo aquí comisiona a Pablo desde su conversión. Y esto tira por tierra, quién sabe, un concepto otra vez también muy difundido, pero no muy exacto. Y a veces inventamos desde la experiencia en vez de hablar, respetar lo que dice la Escritura. Que como en el caso de Pablo, no tuvo que pasar ni siquiera horas, en el mismo instante. Él es comisionado desde su conversión. Todo viene en el mismo acto. Y aquí entonces la primera función de la evangelización es mostrarse como un servidor subordinado. Aquí dice el versículo 16, pero levántate, le dice Jesús, está refiriendo a lo que le dijo Jesús, levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti. Interesante, qué ilustrativo, tiene que estar de pie. Ya no estar caído, sino de pie. Algo que a veces se promueve en ciertos ámbitos, ¿no? El caer a tierra. No, aquí para servir al Señor hay que estar muy de pie y lo tiene que hacer uno mismo. Y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo.
Quiero llamar su atención a esta primera palabra, ministro. Esta es una de varias palabras que en el Nuevo Testamento aparece en el griego, y esta alude, ¿no es cierto?, a una función, cual un oficial, alguien con reconocimiento, con autoridad oficial. En el griego sería uperetes, a propósito la palabra. Y esto que denota que la primera función es mostrarse como un servidor subordinado, con toda la autoridad para eso. Eso es lo que él quiere decir, para que oficie algo, que sea un servidor subordinado al Señor, por ministro. La segunda función está en la otra palabra, en la cual aquí es testigo, es la famosa mártir, que ha pasado, se ha transliterado al castellano. ¿Qué es una? Esto revela la función de mostrar a su Señor. ¿Qué hace un testigo? Habla de lo que vio, de lo que vivió. Y nosotros, ¿de quién hablamos? No de algo, sino de alguien. Así que mire, aquí están las funciones de la evangelización. ¿No es cierto que es? Mostrar esa actitud, esa subordinación, y mostrar a Cristo, contagiar a Cristo. También aquí, desde el momento de la conversión, el mismo Señor le anticipa de las apariciones. ¿Por qué? Porque estas, las apariciones que tendría, y las cuales ya hemos visto algunas, servirían para afirmar y asegurar su apostolado. Porque recuerda, una de las características del apostolado era que hubiera convivido con el Señor. Y Pablo dice más tarde en Timoteo, escribiendo a Timoteo, que él como un abortivo, ¿no? Casi como no habiendo estado todo el tiempo. Pues mire aquí el privilegio. El mismo Señor afirma, ratifica su apostolado. Y también como para afirmar también el auditorio de su apostolado. ¿A quién? A los gentiles. Cuando hablamos de un apóstol, hemos dicho en otros estudios muy temprano, que hay que definir tres quiénes. Primero, ¿quién es el que envía? ¿Quién es el enviado? ¿Y a quién es ese enviado? Eso define un apóstol. Y aquí, ¿quién es el que envía? El Señor. ¿Quién es el enviado? Pablo, Saulo, en este caso, y desde el momento ya fue enviado. ¿A quién es ese enviado? A los gentiles. Ahí está su auditorio. Entonces aquí está la primera función. A propósito, no ha cambiado. Nosotros hemos sido salvados no como un fin. No es un fin, ya fue, nos salvó y ya nos vamos de vacaciones espirituales. No, nos salvó para algo. ¿Para qué? Para que seamos ministros y testigos. Para que cumplamos una función oficial, la autoridad espiritual de anunciarlo y el testimonio de algo que no nos han contado, algo que hemos experimentado. Así lo espero. Veamos por último los fines de la evangelización. ¿Cuáles son los fines? Y aquí está explicado tres énfasis de la evangelización. ¿Cuáles son esos tres énfasis? Versículo 18. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, y para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. ¿Cuáles son esos tres énfasis? La necesidad de la correcta comunicación para la comprensión intelectual o mental, para que abra sus ojos, ¿no? Literalmente es muy ilustrativo. Esto fue algo literal, vieron la luz. Hoy, felizmente, no necesitamos eso. No los ojos físicos, sino los ojos espirituales. Como diría el salmista, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Abre mis ojos espirituales para poder mirar lo que Cristo ha hecho por mí y lo que quiere hacer. Entonces, la necesidad de una correcta comunicación para la comprensión intelectual y mental. Esto nos recuerda qué importante es la comunicación correcta, la comunicación exacta, bíblica, si se quiere. Segundo, otro fin, la conversión. ¿Qué es la conversión? El cambio espiritual, que implica resultados morales, de lo satánico a lo santo, de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, de lo pecaminoso a lo piadoso. Un cambio drástico. No puede haber medias tintas, zonas grises, o no es que más o menos, no, drástico. Eso es el propósito. El cambio que ofrece Cristo es un cambio radical. No es una modificación, es una transformación, una regeneración. Y eso es lo que hace el Evangelio que presenta a Cristo. Por último, veamos que este último fin son las consecuencias de creer o confiar en Cristo. ¿Cuáles son? Perdón y santificación. Para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. No tenemos todo el tiempo para reiterar esto. El perdón. Qué importante es esto. No saber que ya no tenemos que dar cuenta de ello. Alguien pagó las consecuencias. Cristo pagó esa multa espiritual. Y por el contrario, ahora tenemos herencia entre los santificados. Somos salvos y somos santos en el Señor. ¡Qué privilegio! Termino haciéndole dos preguntas, hermano y amigo. La primera,
¿por qué sigue la religión que usted tiene? ¿Por qué, para qué sigue la religión que usted tiene? Ahora, no me tiene que responder a mí, yo no soy quien para demandarle eso, digo para que usted mismo se responda. ¿Ya conoce a Cristo? Porque si su religión la sirvió, qué bueno, pero recuerde, como dijimos el último estudio, el tema no es lo que tenemos, sino lo que podemos perder. Y si ya tengo a Cristo, ya lo tengo todo. Segunda y última pregunta, ¿estamos contagiando a Cristo? Recuerde, Pablo, ¿cuántos años siendo bien intencionado, siendo religioso, una religión pero tremendamente distintiva, pero no cuenta? ¿Ya conoce a Cristo? Si ya le conoce, ¿estamos contagiando a Cristo? Ese es el desafío. Así se llama pues nuestra serie. Que el Señor nos ayude, una vez más, a estar ciertos, a estar convencidos y a también asumir los compromisos del Evangelio. Señor, gracias te damos por tu palabra, gracias por recordarnos que hemos sido salvados para algo, para andar en aquellas buenas obras que has preparado de antemano. El comunicar, el compartir a Cristo, el contagiar a Cristo. Gracias por la vida eterna que hay en él. En el nombre de Jesús. Amén.